Bueno, ¿cuántos tipos de cambios son en total los que están operando en el país y de qué manera impacta esto en la economía, en los bolsillos, en la actividad económica? De eso vamos a charlar con un especialista. Saludamos a Ana Viganó, quien es economista. Ana, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, un gusto saludarte, Ana. ¿Es realmente un lío? ¿Todos lo viven así? ¿Es una medida necesaria? No, es tal cual, que haya tantos múltiples tipos de cambio es un reflejo de, primero, que faltan reservas y también del desorden de la economía. Es totalmente una medida improvisada. El dólar soja aumentó transitoriamente las reservas, pero el problema es estructural. Entonces lo que el gobierno está haciendo es anunciar medidas que funcionan como parches transitorios. Como sabemos hoy, bueno, existe ya hace rato que nos acostumbramos al dólar oficial para importadores y exportadores, e incluso no para exportadores porque tenemos el dólar soja, pero tenemos un dólar oficial con un dólar turista, un dólar ahorro, un dólar para operaciones bursátiles y el dólar blue que conocemos. Y a esto, en estos últimos meses, en estos últimos días, se anunciaron además nuevas cotizaciones como justamente el dólar Qatar. En este caso, o sea, la pérdida de reservas que se muestra es el resultado de un banco central que intenta estabilizar el mercado cambiario, porque bueno, hay dólares que no recupera porque se compran justamente el dólar blue, porque la gente busca protegerse de la inflación, también pierde reservas por el pago de intereses, por la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. O sea, todas estas medidas que está tomando el gobierno son justamente para tratar de tapar todos estos problemas que son estructurales y que no tienen, que tienen que ver no con una falta de reservas, sino con un exceso de pesos por el desequilibrio fiscal. Veíamos hoy en los portales de noticias que ante la iniciativa del dólar Qatar, que todavía no se oficializó, subió el dólar blue, se paralizaron las operaciones turísticas. ¿Cómo impacta en la economía real esta diversidad de tipos de cambio? Y justamente es un freno muy importante a las inversiones. No se sabe qué tipo de cambio va a regir mañana, va a regir pasado mañana. Entonces es un claro, suma más incertidumbre a la que ya hay en la economía. Y además también suma problemas con otros sectores que también exigen dólares particulares, como el dólar soja fue para, por ejemplo, la soja justamente, o el dólar Coldplay, o el dólar Tecno. Todos estos tipos de dólares que van surgiendo también empiezan a crear problemas con otros sectores, por ejemplo la industria, que necesita también un dólar especial para importar justamente los insumos y no se lo dan, entonces genera mucho más conflicto y mucho más incertidumbre a la que ya hace rato que tenemos en Argentina. Hablaste de los problemas coyunturales, del hoy, todo lo que tiene que ver con Coldplay y toda esta historia. Hablaste de algunos problemas estructurales que tiene nuestro país. No citaste nunca y te quiero preguntar si en términos de economía cómo impacta esto. Este problema que la verdad, más allá de los gobiernos, más allá de las medidas, más de derecha, más de izquierda, pero es los problemas que hay en el dólar con Argentina, la gente que ahorra en dólares, la demanda que hay de dólares. ¿Cómo impacta eso? Y justamente el dólar blue aumentó tras estas medidas, o sea, es generar incertidumbre, no es nada más que eso. Está bien, Sí. pero yo te quiero preguntar, digo, más allá de lo de hoy, de ayer, más allá de este gobierno, más allá del gobierno de Macri, que lo sufrió muchísimo también este problema, ¿cuáles ven ustedes que, digamos, es un problema estructural, que se van a tener que poner de acuerdo algún día los gobernantes que van a venir, con lo que están, para ver cómo se sale de esta situación, que parece bastante grave por la psicología del argentino de ahorrar en dólar, por ejemplo, ¿no? Sí, es que tal cual, el problema de ahora, de este gobierno, del gobierno anterior, son por lo general errores de diagnóstico. En este caso, al igual que cuando surgió el dólar soja, se está poniendo el foco en la falta de reservas y no en que existe un exceso de liquidez, de pesos en la economía y que justamente ese exceso de pesos hace que la gente recurra al dólar, que el Banco Central tenga un activo cada vez más chico, o sea, reservas cada vez más chicas y un pasivo cada vez más grande, es decir, base monetaria, o sea, todo parte de un desequilibrio fiscal que empieza a desacomodar todo el resto de las cuentas, como por ejemplo la pérdida de reservas. Entonces el foco debería estar puesto en ordenar un poco el gasto
para poder reducir justamente el déficit fiscal, dejar de por un lado, emitir para solventar ese déficit fiscal y por otro lado, endeudamiento, que también hace que el pago de intereses permanentemente reduzca cada vez más las reservas. Entonces, el problema está no en algo coyuntural, que justamente estos tipos de cambios son para tapar estos problemas coyunturales, sino en algo estructural, que es el desequilibrio fiscal. Bueno, y viendo un poco los lineamientos del proyecto de presupuesto, ¿crees que se está trabajando en esa línea? ¿Crees que se viene más de lo mismo? ¿Cómo lo analizás? Bueno, hay claramente una intención en reducir el gasto, pero siguen habiendo, digamos, muchos problemas, por ejemplo, con la superposición permanente de los diferentes gastos entre diferentes jurisdicciones. Es decir, hay gastos que corresponden solamente a las provincias y que el gobierno en este nuevo presupuesto los sigue poniendo como gastos nacionales, gastos que corresponden a los municipios y siguen estando en el presupuesto como gastos también nacionales. Entonces, hay intenciones, pero faltan muchas problemas que son más de fondo, más estructurales, que hay que cambiar, como justamente esta superposición permanente de funciones que hacen que el gasto se duplique, se triplique y se gaste siempre en las mismas cosas. Sí, hay muchos especialistas hablando en esa línea. Incluso, bueno, hay quienes piden auditar la nación para conocer, bueno, los gastos que se están superponiendo en las distintas jurisdicciones. Es una cuestión que se está escuchando mucho últimamente. Es que sí, claramente sí, hay mucho... cuando uno ve los datos, ves que hay un mismo plan para las diferentes jurisdicciones, o, por ejemplo, la educación primaria y secundaria que corresponde a los gobiernos locales, es una función o un gasto que está teniendo la nación cuando no le corresponde. O sea, en ese sentido, el presupuesto prácticamente no mostró ninguna modificación o mejora. Ana, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.